Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 20 de enero del año 2024. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos prácticamente a unas horas de que asuma la presidencia Donald Trump, la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Dios mediante será así y esperamos que sea un cambio muy importante para muchas cosas buenas, positivas para el mundo, no solamente para los Estados Unidos de Norteamérica. Iniciemos con la información en este día 20 de enero de 2025. El periódico El Debate ha destacado que Samantha Guzmán mantiene aún la esperanza de volver a ver a su padre con vida. Se trata del empresario inmobiliario Sergio Roberto Guzmán Garate, quien fue secuestrado en medio de la guerra entre los Chapos y los Mayos en Sinaloa. En España, bueno, pues esto le va a dar mucho gusto a los pecadores, a los adúlteros, a los mentirosos, a los fornicarios, etcétera, etcétera, de pecadores. Dice la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, en entrevista con Gemma Nierga, que negar la comunión a las personas que se encuentran en pecado es inconstitucional según su opinión. De modo que pues vemos que de distintas formas el Estado totalitario busca meterse al interior de la Iglesia. En Michoacán, lamentablemente fue asesinada, fue privada de la vida la maestra Concepción García Gallegos, de 58 años de edad. Ella fue privada de la vida frente a su familia sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Aparentemente se trató de un asalto, querían quitarle su camioneta Kia de color gris cuando cargaba unos garrafones de agua. En paz descanse. Esta es la violencia y la inseguridad que impera, fruto de 6 años de las políticas de abrazos no balazos de López Obrador, que actualmente es continuada por Claudia Sheinbaum. El dólar estadounidense amaneció en México con un valor de 21 pesos con 29 centavos mexicanos. 21.29 pesos mexicanos es el dólar estadounidense, el tipo de cambio. Sigue muy alto, sigue por las nubes el valor del dólar estadounidense debido a las reformas impulsadas por López Obrador y la destrucción del poder judicial que ahuyenta las inversiones extranjeras. En Valle de Chalco ocurren pues el terror, la situación difícil de los pobladores de Valle de Chalco no se ha solucionado, pues después de la severa inundación se enfrentan a lo siguiente. El poblador Néstor Díaz, quien dejó su casa completamente cerrada por la inundación, regresa y Comisión Federal de Electricidad dice que adeuda un recibo eléctrico de más de 324,000 pesos mexicanos. Él pide ayuda, pide asesoría, ¿qué es lo que puede hacer? Porque pues él no tuvo ese consumo y debido a que hubo un desastre natural no se le podría estar exigiendo tal pago. López Obrador dejó popularidad, pero no dinero para los mexicanos. Es lo que denuncian los escritores Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez, quienes presentaron un nuevo libro. Un nuevo libro que analiza, por cierto, las finanzas públicas de México. Donald Trump usará el proyecto de 21 fiscales de los Estados Unidos que en 2023 intentaron declarar como terroristas 9 cárteles de la droga mexicanos y que no pudieron hacerlo por la oposición de Joe Biden. Ahora con Donald Trump y que tiene la mayoría en ambas cámaras, fácilmente podría aprobar que son organizaciones terroristas estos cárteles de la droga que se han salido de control y que incluso han impuesto
al presidente de la República. Aquí en México prácticamente los cárteles de la droga vienen dominando las carreteras y puentes federales, imponen y quitan alcaldes municipales, también ponen a los gobernadores y obviamente la presidencia federal ya también la tienen controlada. Ahora con la narcoreforma judicial lo que buscan es nombrar a los jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial de la Federación, que ya no es independiente, que ya no será independiente. El periódico Reforma hoy le dedica toda su portada a hablar de Donald Trump, pero no de una forma positiva, sino con terror. Con terror publican: con Trump el mundo no será igual. Yo lo que le preguntaría a Reforma, ¿acaso vivíamos en un mundo de caramelo? ¿Acaso todo era amor y felicidad con los gobiernos anteriores, con el gobierno de Biden, que inició dos guerras muy importantes, una en Israel y en Ucrania, que dejan como resultado 1.35 millones de personas sin vida? El periódico Excelsior destaca la débil declaración de Claudia Sheinbaum en contra de Donald Trump sin nombrarlo. Dice: México no es colonia de nadie. Bueno, cuando dice eso Claudia Sheinbaum, yo creo que no está pensando en lo que hace ella con Cuba. Trata de convertir a México en una colonia de Cuba castrista, en una colonia de Nicolás Maduro, del Foro de Sao Paulo, siendo que ella es una extranjera, una judía atea, sin ancestros mexicanos, ocupando la presidencia de México. Es lo ilógico escuchar a una extranjera, a una usurpadora de la presidencia de México, hablándonos de nacionalismos y de odios contra los Estados Unidos. Me parece muy asombroso. También hay que recordar que aunque Claudia Sheinbaum da estos discursos propagandísticos para sus seguidores en México, para los narcos también, a espaldas de los morenistas, de los militantes de Morena, que por lo general odian profundamente a los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial, del cual dependemos económicamente en todos los sentidos, pues tenemos el caso de que Claudia Sheinbaum sí que envió a Altagracia Gómez, la heredera de Mimsa, a la fiesta hispana de Donald Trump. Que por cierto, en las últimas horas, el empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego destacó que Grupo Salinas fue uno de los principales patrocinadores de dicho evento, con lo cual pues se reafirma esta vinculación entre el empresario y Donald Trump, que pues él busca que México también se sume al movimiento libertario, en el que ya encontramos a países como Argentina, representado por Javier Milei, El Salvador, representado por el presidente Nayib Bukele, el que ha dado resultados en seguridad combatiendo a los maras salvatrucha, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que actualmente busca la reelección, peleando un poco con la vicepresidenta que le pone el pie. Tenemos también el caso de otros gobiernos que se están integrando al movimiento libertario, como tenemos el caso de la católica primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ganó por amplia mayoría, y encontramos, bueno, que ya es un movimiento fuerte. Santiago Abascal, del partido Vox en España, también es una figura muy importante. Marine Le Pen, aunque no es del todo de derechas, pues ella también estaría sumándose a este movimiento. La lucha contra el avanzar de las dictaduras o del socialismo del siglo XXI, que no es más que el mismo socialismo antiguo. México es demandado por 37 empresas estadounidenses por violar severamente el Tratado de Libre Comercio América del Norte o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TMEC. Si Joe Biden no fue capaz de exigir los derechos de estos empresarios estadounidenses, créanme que Donald Trump será completamente distinto. Son 37 empresas estadounidenses las que han denunciado la narcoreforma judicial de López Obrador,
que ha denunciado la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos que destruyen la libre competencia económica, que destruyen la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas sociales, así como la evaluación de la seguridad a nivel nacional. Por lo cual podemos estar hablando de un verdadero problema para Claudia Sheinbaum, que va a tener que enfrentarse a un gobierno. Bueno, si ella quiere seguir insistiendo, si ella quiere seguir insistiendo en dañar los derechos de los mexicanos y de los empresarios estadounidenses, se está enfrentando a un poderoso Donald Trump que no la invitó a su toma de posesión porque bien sabe que es una presidente que se ha dedicado a defender el narcotráfico. Rumores en redes sociales. En las últimas 24 horas circula el rumor de que el expresidente de México, López Obrador, que tiene ya más de 110 días desaparecido de la escena pública desde el 30 de septiembre de 2024, pues ocurre que se rumora que el pasado 15 de enero de 2025, pues habría sido enviado como exiliado a Cuba por órdenes de Claudia Sheinbaum, porque estaría tratando de evitar ser arrestado, que actualmente estaría escondiéndose protegido por la criminal tiranía de Miguel Díaz-Canel, y que por eso son tantos desvíos, el desvío de más de 9,000 millones de pesos de materiales petrolíferos de Pemex sería con el único objetivo de que López Obrador encuentre un lugar seguro en Cuba, para evadirse de la justicia norteamericana, que ya prepara un expediente en su contra, según una información, una fuente del periodista mexicano Salvador García Soto en el periódico El Universal. Te invito, como en otras ocasiones, a suscribirte a mi cuenta de X en @allrighthr. Héctor Rosales Oficial en X, @allrighthr. Continuamos. Lamentablemente tengo que comunicarles que fue privado de la vida un niño de 12 años de edad de nombre Gael Antonio. Él, junto con un adulto, fue asesinado en un ataque armado en Los Ángeles, Sinaloa. Descansen en paz. Y es un caso más de los que diariamente escuchamos. Aproximadamente son 100 personas asesinadas por los cárteles de la droga diariamente. Claudia Sheinbaum no atiende el problema, intenta minimizarlo, hace propaganda, prefiere decir que México es soberano. ¿Soberano de qué si no tenemos el control, si no hay control contra el crimen organizado? Quien gobierna es el narco. Y esa es la desgracia de nuestro país, que ha sido tan notoria porque ya está perjudicando a otros países por el envío no de kilos, sino de toneladas de sustancias ilícitas que también ocasionan miles de muertos en los Estados Unidos, y por ello es la reacción de Donald Trump. 9 cárteles de la droga, no solamente el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco, sino 9 organizaciones serían consideradas como organizaciones terroristas. Vamos con nuestra siguiente nota. En Quintana Roo, lamentablemente fue asesinada una madre de familia. Esto es muy triste. Ella tenía 33 años de edad. 2 sicarios llegaron a su casa en la región 243 de Cancún, Quintana Roo. Ejecutaron a la mujer mientras preparaba algo de comer a su hijo. Las declaraciones de su hijo verdaderamente son muy tristes. Vamos a tratar de ampliar aquí el cable. Aquí podemos ver al niño de 9 años que, desconsolado, pues llora que 2 asesinos privaron de la vida a su mamá frente a sus ojos. Está siendo abrazado, supongo que por su padre. Y Quintana Roo Urbano nos comunica: mi mamita hizo mi huevito y le dispararon. Fueron las tristes palabras de un niño al ver cómo un sicario privó de la vida a sangre fría a su madre frente a sus ojos. El pequeño, que aquí solamente mencionamos como JN, de 10 años de edad, vivió momentos de segura angustia y desesperación al ver pues su madre ya sin signos vitales en el piso de su propia casa, privada de la vida por un par de sicarios.
la inseguridad. Quintana Roo gobernado también por el partido Morena, por el gobierno de Mara Lezama. No tengo palabras, no hay forma de explicar qué ocurre en esta clase de cosas en nuestro país, en qué momento nos hemos convertido en esto, en qué momento hemos degenerado en incluso normalizar esta clase de situaciones. Es por el mal que se ha ido acumulando durante tantos años. Y particularmente la última administración se depravó en su alianza, en su descarada unión a los grupos criminales y deriva en esto. Vamos con información más agradable y tiene que ver con Estados Unidos, con Washington, la toma de posesión de Donald Trump. El evento previo fue la fiesta hispana, y Ricardo Salinas Pliego a través de su cuenta de X comunica: nuestro compromiso con los mexicanos en todo el mundo es la verdad, no solo palabras y promesas. Ojalá sea así. Grupo Salinas fue patrocinador del Official Hispanic Inaugural Ball 2025, que se llevó a cabo en el marco de la toma de protesta del presidente Donald Trump en Washington, D.C. Gracias a Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, y a Donald Trump por la invitación, por su apertura al diálogo y su voluntad de fortalecer lazos de cooperación entre países, siempre en busca de la libertad y la prosperidad incluyente. Y aquí aparece pues la fotografía de el hijo de Donald Trump con otros reconocidos empresarios. Tenemos también al ex embajador Christopher Landau. Y bueno, el evento de Grupo Salinas. Por ahí algunos de los seguidores de Morena le dijeron a Ricardo Salinas Pliego: ¿no te invitaron? ¿Será porque tú también debes allá? Y le responde: a mí sí me invitaron, pero cuéntame el chisme, ¿a quién no invitaron? ¿Y qué le debe? Obviamente se refiere directamente a Claudia Sheinbaum. Sin nombrarla, sabemos que es a Claudia Sheinbaum quien no fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump, y por supuesto que debe muchas cosas. Hay declaraciones muy agresivas de Claudia Sheinbaum y de Morena diciendo que habría alzamientos armados en contra de los Estados Unidos o en contra de las tropas que intentaran hacerle daño a los amados cárteles de la droga de Morena. Pero no es el único, no es el único caso el de Sheinbaum que habla en defensa de los cárteles de la droga. También tenemos el caso de un expresidente de Colombia. Un expresidente de Colombia, que en este momento les presento, pues está hablando incluso de un frente de la creación en Sudamérica, de un frente de guerra contra los Estados Unidos en defensa de los cárteles de la droga. Verdaderamente que es impresionante hasta qué grado de depravación estamos viviendo. Si esto fuera así, pues estamos viviendo en medio de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades comarcanas, ¿no? Porque ya es una completa inversión de lo que sería normal. Combatir a los narcotraficantes, buscar hacer alianzas para combatirlos, para defendernos de ellos, y tenemos expresidentes y presidentes en turno que lo único que piensan es en defender la operación de dichos grupos criminales como algo patriótico, como algo nacionalista. Bueno, pues el exfuncionario es el siguiente, dice la revista Proceso. Operativo de Estados Unidos en México desataría un frente antiestadounidense en toda América Latina, dice Ernesto Samper. El expresidente de Colombia alerta de una reacción violenta de Latinoamérica si Trump combate a los cárteles de la droga, y en Estados Unidos se desataría el síndrome de Vietnam. Recuérdese que, bueno, no es lo mismo, pero se le intenta o se le va a intentar emular por los medios de propaganda
decir que sería como una guerra de Vietnam, lo cual no es cierto. La guerra de Vietnam sí que fue injusta en muchos sentidos, porque desde el mismo gobierno se saboteaba a las fuerzas de resistencia de Vietnam para que cayeran en el comunismo. Y desde el mismo mando de Henry Kissinger se cometían crímenes y experimentos con la población civil de Vietnam, que obviamente son muy horribles, que son históricos y que hasta la fecha se omiten muchos de los detalles, los matices que son necesarios para entender eso. No sería lo mismo porque aquí en México no se utilizarían armas químicas como el agente naranja. No es lo mismo, no es Henry Kissinger quien impulsa esto. Pero, escuchen bien, es un expresidente de Colombia, un sujeto que estuvo vinculado al cártel de Medellín seguramente, quien está también saliendo a defender a los cárteles de la droga, diciendo que se vendría una rebelión a nivel Latinoamérica en defensa de los cárteles. Seguimos. Bueno, pues ayer en su comparecencia, en su participación en el Rally de la Victoria, Donald Trump dio algunas declaraciones que he destacado. Habló sobre pelear, pelear y ganar, ganar para volver a ser América poderosa, segura, segura sobre todo y grande otra vez. Declaraciones de Donald Trump pues también incluyen que a partir de mañana, es decir, hoy, manda al demonio, manda al infierno a los transgénero de las escuelas públicas y de los deportes femeninos, que se va a velar por esa protección. También Donald Trump ha destapado, ha elogiado, ha cubierto de buen reconocimiento a su vicepresidente J.D. Vance y dice que él será el próximo presidente de los Estados Unidos después de que termine él su mandato. Si Dios lo quiere, cuando termine su mandato, J.D. Vance, que es católico, sería el nuevo presidente de los Estados Unidos para continuar con el legado de Donald Trump, un cambio histórico de la política estadounidense que había regido, pues podría decir fácilmente, en el último siglo. En el último siglo, la política de los Estados Unidos estuvo regida enteramente por grupos, por sociedades secretas, por grupos ocultistas, vamos a decirlo, por la masonería. Donald Trump sería el rompimiento con estas organizaciones. Rápidamente les comento también que pues está comunicando, bueno, se comunicó durante la noche por el periódico El Financiero que en la alcaldía Benito Juárez fue cerrada, fue desalojada la fábrica de la empresa de grasa o tinta para calzado conocida como El Oso, que tiene una historia de 100 años de existir esta empresa. Denuncia la empresa en un comunicado oficial, la marca El Oso, que estaría cerrando por no someterse, que habrían sido desalojados con violencia por no someterse a las extorsiones, a la falta de libre competencia en México y al crimen organizado, que también tendría una participación con el gobierno federal, que por eso es que les habrían desalojado con violencia. Es una denuncia importante y espero que la empresa pues emita más información al respecto. La alcaldía Benito Juárez se desligó completamente de que ellos hayan participado en el desalojo o en el desahucio de esta empresa. También les comento rápidamente que en el evento de Donald Trump, quien desentonó con su presencia fue el exactor de Televisa, de telenovelas, y también presentador de televisión, promotor del evento de evasión fiscal conocido como el Teletón. Me refiero a Eduardo Verástegui, quien ahora se presenta como una activista provida, pues él apareció finalmente en una fotografía promoviendo los negocios de Carlos Slim frente a uno de los funcionarios de Donald Trump. A uno de los funcionarios que se llama Vivek Ramaswamy, si no mal recuerdo, con el empresario corrupto, socio de Morena, Carlos Slim, quien también lo encontramos vinculado a diversas organizaciones de carácter delictivo o pedófilo,
como fue en el caso de el padre Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, y en muchos negocios chuecos encontramos a Carlos Slim y a Eduardo Verástegui apoyando a Morena. Prudentemente creo que he comunicado lo suficiente ya en un resumen bastante amplio sobre las actividades de Carlos Slim en México, sobre su relación con los Clinton y cómo es que él ha impulsado también una campaña contra Donald Trump a través del periódico The New York Times, también cómo es que Carlos Slim es uno de los patrocinadores de organizaciones aborteras como Planned Parenthood o como la PMC o la PMC, la Populations Media Center, que se dedica a promover o tiene la creencia en que se debe de eliminar gran parte de la población mundial para que continúe la vida. Esto lo hace a través del Carlos Slim Institute for Health, que es una de las organizaciones que patrocina esta clase de agendas. Bueno, pues aquí podemos ver nuevamente la relación que existe entre Eduardo Verástegui, Antonio Berumen y Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, con Eduardo Verástegui, por lo cual sabemos que no es sincero y que se tiene el plan de crear un supuesto partido México republicano para seguir partiendo el voto católico mexicano e impulsar la candidatura presidencial o asegurar la presidencia de el corrupto Andy López Beltrán en la presidencia de México en 2030, lo cual es continuar con la desgracia para México. Sería Claudia Sheinbaum simplemente un apartado, una especie como de Inter, para no ser afectados por unas leyes supuestamente contra el nepotismo que ellos mismos están redactando. Bueno, y ahora nos vamos con un cable del Vaticano, con una noticia del Vaticano. Finalmente el Papa Francisco no tiene ninguna intención, no tuvo ninguna intención de felicitar al presidente pro vida Donald Trump por su triunfo el pasado 5 de noviembre de el año 2024. No lo felicitó, como sí felicitó en su momento a candidatos o a presidentes pro muerte o políticos pro muerte como Joe Biden, Nancy Pelosi, o incluso recibió al multiasesino y torturador Nicolás Maduro Moros con un fuerte abrazo el Papa Francisco. Entonces, podemos decir que el Papa Francisco ha denunciado la masonería prudentemente, se ha mostrado opositor al aborto, lo ha dicho abiertamente, ha denunciado la ideología de género, pero ¿cómo poder justificar, cómo poder entender esto, más las declaraciones que acaba de dar? El Papa Francisco dijo el día de ayer, domingo 19 de enero de 2025, que descalifica el plan de deportación de delincuentes de Donald Trump como una desgracia en caso de ser verdad. No lo felicitó ya y aparte ha llamado a su principal proyecto, a su principal bandera de gobierno, combatir a los cárteles de la droga, deportando a los delincuentes que operan para ellos, como una desgracia. El Papa Francisco prácticamente ha recitado un plan de un conde japonés austriaco, que es el proyecto paneuropeo de sustitución de la población de Europa, diciendo que por la baja tasa de natalidad en Europa debería de permitirse la invasión islámica de Europa. Estas declaraciones del Papa Francisco pues toman partido por algo que no se puede justificar de ninguna forma, pues esta migración descontrolada contra países tan pequeños como lo son los países de Europa, pues significa la extinción de esa cultura, la colonización de una secta que es totalmente violenta y adversaria del catolicismo. Las palabras concretas del Papa Francisco sobre este punto, que es lo más escandalizante, son: Italia en este momento tiene una edad media de 46 años, no hace hijos, que dejen entrar a los migrantes. Albania, la media de edad es de 23 años. España más, tiene que resolver este problema. Si no haces hijos, deja entrar a los inmigrantes, declaró el Papa Francisco.
declaraciones que pues solamente nosotros podemos completar racionalmente, hablando por ejemplo de los reportes que existe sobre la mafia albanesa, una mafia muy violenta en Europa, lo mismo que también hay la presencia del cártel de Sinaloa en España, donde le han dado algunos fuertes golpes. Hablar de que la migración simplemente tiene que ver con asuntos de la edad, con recibir una población joven y además sexualmente reproductiva, pues nos habla como que el Papa Francisco se está alejando de lo que es su ministerio, que es predicar y buscar velar por la fe de Cristo. Lo que está proponiendo tal parece como una renovación de una plantilla o de un capital humano que necesita Europa supuestamente para seguir existiendo. Claro, pero esto significa la extinción como tal, culturalmente hablando, de Europa. De hecho, esto lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas como que si llega a un pueblo, invade y destruye las tradiciones o incluso la raza de ese pueblo, pues se puede considerar también una forma de genocidio. Esto lo ha reconocido incluso una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo cual, pues bueno, tenemos ahí muchos temas que comentar sobre las acciones del Papa Francisco y cómo el Papa Francisco parece ser que está tomando partido por volverse un adversario de pues el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ya para finalizar con este breve bloque de noticias en este día, pues voy a presentarles un innecesario, pero pues ahora sí que importante para comprender por qué hemos llegado a esta situación, por qué se está llegando a esta situación. Es el gobernador Rubén Rocha Moya, que sigue burlándose del pueblo de Sinaloa, sigue burlándose de los sinaloenses de México, diciendo que es completamente seguro Sinaloa, que se puede transitar por donde se quiera. Claro, siempre y cuando tengas un ejército custodiándote, probablemente es lo que le faltó decir. Se puede visitar, señor, Sinaloa, se puede... Por supuesto, en Sinaloa vivimos perfectamente bien, estamos haciendo todas nuestras actividades, los estadios llenos, las escuelas llenas, estamos trabajando perfectamente bien. Ese estigma que nos acreditan lamentablemente, sería bueno que se fijaran en lo bueno que tiene Sinaloa. Nosotros somos un pueblo trabajador, somos líderes en la producción de alimentos, muchas áreas de los alimentos, y seguimos trabajando. No tenemos la economía parada, al contrario, yo acabo de presentar un plan de reactivación de la economía por el orden de los 76 mil millones de pesos. Estamos trabajando, estamos licitando obras, estamos haciendo trabajo público. ¿Se va a apoyar esos comercios afectados que dicen que los estaban afectando? A todos los comercios afectados. Sí. A ver, pues, todos los comercios afectados, los tianguistas, los taqueros, los restaurantes chicos, a menos a los enemigos que hacen política con esto, que son los grandes, pero 39,000 comercios y restaurantes los hemos apoyado y los seguimos apoyando. Las armas, ¿de dónde salen tantas armas? No sé. Sí. La investigación no la hago yo. En cuestión de las drogas como fentanilo, que se le ha acusado a Sinaloa, ¿qué tiene que decir? ¿Hay esos laboratorios? Todo eso ya se ha dicho mucho. Todo eso ya se ha dicho. No tengo nada que decir. Muchas gracias. Adiós. Está enojado y está frenético también por la llegada de Donald Trump. Sabe que la debe. Hace unos días aquí les hice partícipes, les comuniqué un video en que se puede ver a un ex agente del Ministerio Público siendo torturado por la malliza y confesando que el gobernador Rubén Rocha Moya es el responsable de haber privado de la vida a Héctor Melesio Cuen
y que eso fue algo que ellos arreglaron con el cártel Los Chapitos, y esa es la historia. Y entonces pues las autoridades nunca te van a proteger tratándose de ellos, porque ellos son los representantes de la mafia. Entonces ya no hay ningún lugar a donde acudir. Ya era el pueblo alzándose en armas. Ya es un pueblo alzándose con armas débiles, imagínense, con armas de menor poder que las que tienen los grupos criminales. Definitivamente necesitamos la intervención de Donald Trump, necesitamos la ayuda de Donald Trump, porque este problema ya nos superó en todos los aspectos. Esperemos que aún sea reversible, esperemos que esto se pueda solucionar rápido y sin mayores problemas. Pero esta es nuestra situación y es el camino por el que ya no se podía seguir. En este momento ya estará comenzando la toma de posesión de Donald Trump. Primitivas, ¿sí? Entonces, señor director, me informa que hay un panel en directo. Si podemos verlo, podemos pasar a eso. Passed. And so it's a credit to Trump for realizing that he can't have Congress. Pues nosotros recibimos la noticia de la llegada de Donald Trump verdaderamente con entusiasmo, porque ya tenemos muchísimos problemas de ilegalidad, de narcotráfico, de prácticamente que no se puede distinguir entre el gobierno y los grupos criminales. Lo vemos con esperanza, lo vemos como algo bueno, como algo necesario, incluso como un acto guiado por Dios. Claro, habrá muchas cosas que será necesario afrontar. Donald Trump necesitará la ayuda de muchas personas, pero lo vemos bien. Mayoritariamente hemos visto campañas orgánicas, campañas no organizadas, me refiero por grupos de poder, en el que dicen yo apoyo a Donald Trump. Yo estoy de acuerdo, o Donald Trump tiene razón. Y eso es algo, creo que es algo bueno que estamos viendo en el mundo, que se está viendo con mucha expectación, sobre todo por lo difícil que fue y lo perseverante que fue Donald Trump para poder retornar a la presidencia de los Estados Unidos. Cuando esto ocurre, pues prácticamente contra todo pronóstico. La primera administración de Donald Trump, dicen, nos quedó a deber en algunos aspectos, pero en otros fundamentalmente tuvimos, por ejemplo, algo que es histórico: 4 años sin que Estados Unidos iniciara un nuevo conflicto bélico. Encontramos que Donald Trump nos beneficia a los mexicanos porque ordena moderar a Claudia Sheinbaum la migración ilegal descontrolada que ya tenemos en este país. Entonces, pues lo vemos bien. No puedo yo decir o externar otro punto de vista, y bueno, sería tal vez en este momento pensar en cuáles son las expectativas, las grandes expectativas o los grandes resultados que esperamos ver de este gobierno, que esperemos, como siempre, sea lo mejor para todos. Los venezolanos también lo ven con mucha esperanza, porque han padecido durante 26 años el chavismo, y ya desde el año 2002 querían liberarse del dictador militarista Hugo Chávez cuando vieron a dónde se dirigía el país. Pero lamentablemente hubo muchas traiciones que le permitieron a Chávez regresar y perseguir a los militares que todavía pudieron derrocarlo en aquel entonces. Entonces tenemos una historia, toda Iberoamérica tenemos una historia trágica, porque Estados Unidos durante muchos años fue utilizado como el eje del mal. Fue utilizado para promover el socialismo en toda nuestra región, para lograr la destrucción económica y muchas ideologías nocivas, incluso con miras a extinguir a estos pueblos, a nuestros pueblos. Entonces, pues estamos muy, muy expectantes de lo que pueda hacer Donald Trump. Obviamente que hay que liberarse, hay que salir, hay que estudiar, hay que estar apartados de
de las manipulaciones ideológicas que se están haciendo actualmente por parte de los medios establecidos, que obedeciendo a sus patrocinadores constantemente nos llaman ahí viene el lobo, o nos quieren meter miedo, mucho terror. Las fuerzas incluso de oposición, que probablemente tienen también muchos problemas legales o tienen muchos delitos pendientes o han sido traidores abiertamente, pues han dicho que se unen a Sheinbaum para defender al narco. El rectorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, una de las universidades más importantes, también dice que se une para defender pues esos intereses, y eso es algo inaceptable, lo cual ya nos indica lo mal que nos encontramos como país. Bueno, pues ahí la transmisión un poco movida, pero ya hemos visto cómo llega vestida Melania Trump, cómo llega Donald Trump, esta reunión que es por pura cortesía, por puro protocolo con Joe Biden, cuando ellos en realidad no se llevan para nada bien, lo sabemos, lo hemos visto. Muy fuerte el enfrentamiento entre ellos. Y ya los vemos ingresando. Y bueno, esta es son las imágenes que llegan de pues la transmisión internacional de este evento histórico. Familias estadounidenses. Vamos a escuchar un poco el comentario de los presentadores de The Epoch Están Times. siendo víctimas de crímenes dentro de su familia, y que bueno, con todo el dolor que esto conlleva, con todos esos traumas, Donald Trump quiere solucionarlo eso cuando sea posible, inmediatamente. Bueno, pues en otro bloque, ya saben que mis programas son más de resumen, no es tanto de transmisión continua o de enlaces. Lo vamos a resumir, voy a estar muy al pendiente, voy a destacar los detalles en una próxima emisión. Y por el momento, pues agradecerles el estar aquí escuchando este humilde programa de radio en este 20 de enero de 2025. Pues me despido deseándole lo mejor a Donald Trump, lo mejor a ustedes para este año 2025. Y pues vamos a estar aquí, si Dios lo quiere, con muchas cosas, con muchos proyectos nuevos. Y como siempre, pues a mí solamente me resta decirles que si te ha gustado el video, si te gusta el contenido, dale un me gusta, dale tu poderoso me gusta, compártelo, comenta, corre la voz, realiza un donativo, realmente nos ayuda mucho, me ayuda mucho para poder seguir haciendo este programa. Invierto tiempo, dinero, pago facturas, entonces es difícil mantener este programa. Si me ayudas con eso, te lo agradezco, que Dios te lo pague. Y también, bueno, en cierta forma yo se los estoy pagando con el trabajo que realizo diariamente. Gracias por tu atención y que Dios te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy más que nunca, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así es como concluimos esta breve emisión de 44 minutos, ya ni tan breve, en este 20 de enero. Hasta la próxima.